Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana vamos a dar inicio a el curso de Derecho Procesal Civil 3. El tema que vamos a abordar ahorita es los recursos procesales. De acuerdo a nuestro Código Procesal Civil nicaragüense, los recursos procesales son recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de casación, recurso de denegación de la admisión, que era lo que antes conocíamos nosotros como recurso de hecho, y otros medios de impugnación como la rescisión de la sentencia firme. El recurso de reposición se encuentra contemplado en el artículo 542 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense y dice procedencia y fundamentación. La reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos, a fin de que la misma autoridad judicial que los dictó pueda proceder a su reconsideración sin perjuicio de la continuación del proceso. ¿Qué significa? Que este recurso de reposición va a ser utilizado contra todas las providencias y los autos no definitivos. Hay que tener claro que son providencias y autos que no son definitivos. En el recurso se expresará la infracción legal que contiene la resolución impugnada con una sucinta explicación de las razones de la parte recurrente. En el artículo 543 nos habla de la reposición de resoluciones dictadas en forma escrita. Si la resolución que estás impugnando fue dictada en forma escrita, entonces el recurso se va a interponer por escrito dentro del plazo de 3 días, computándose a partir del siguiente día de ser notificada. Cuando fuera manifiestamente inadmisible este recurso por no cumplir los requisitos de procedencia y fundamentación, entonces la autoridad judicial lo rechaza sin ningún otro trámite. Pero si una vez que es admitido el recurso a trámite, se concede a la parte contraria el plazo de 3 días para formular escrito de oposición para que se oponga. Transcurrido este plazo señalado, con oposición o sin ella, la autoridad judicial mediante auto resolverá sin trámite en un plazo de 3 días. El artículo 546 establece la procedencia. Serán recurribles en apelación. Aquí ya estamos hablando del recurso de apelación. Hablábamos del recurso de reposición, pero dice de que ¿qué es lo que vamos a apelar nosotros? Pues serán recurribles de apelación todas las sentencias definitivas dictadas en toda clase de procesos. Los autos definitivos que pongan fin a los mismos y aquellos otros que la ley expresamente señala. La competencia. Estamos hablando del recurso de apelación. Los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los juzgados locales, entonces va a conocer el juzgado de distrito. Pero si usted interpone el recurso de apelación en el juzgado de distrito, entonces lo conocerá el tribunal de apelación. De los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los juzgados de distrito, conocerá el tribunal de apelación. Después dice en el artículo 549 que la interposición y formulación del recurso de apelación, ¿cómo se interpone y cómo se formaliza? El recurso de apelación se interpone ante el juzgado que haya dictado la resolución que se está impugnando, dentro del plazo de 10 días contados del día siguiente de la notificación. En el escrito de interposición del recurso, la parte apelante expresa los agravios que la resolución le causa y la petición de revocación total o parcial del auto o sentencia, la necesidad de un nuevo examen, también puede pedir no solo la revocación total o parcial del auto o sentencia que se dictó, sino también la necesidad de un nuevo examen de las actuaciones de primera instancia y en su caso hasta la propuesta de nuevos medios de prueba, porque él puede solicitar presentar nuevos medios de prueba porque tal vez en la primera instancia el juez no se los permite. En el artículo 552 dice la notificación a la parte apelada de la admisión del recurso. La autoridad judicial que admite el recurso de apelación notifica a la parte apelada para que en el plazo de 10 días presente escrito de contestación de agravio. En caso que los apelados sean varios, entonces el plazo se empezará a contar a partir del siguiente día de la notificación de cada uno de ellos. En el artículo 553 nos habla sobre la contestación de los agravios y adhesión a la apelación. El escrito de contestación de agravios debe ajustarse al contenido del escrito de interposición del recurso.
La parte apelada también podrá exponer las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existente, ¿verdad? Porque puede oponerse y decir, no, yo no quiero que admitan el recurso por esto y estas razones. En el mismo escrito, la parte apelada se podrá adherir a la apelación, para lo cual se expresarán los correspondientes agravios, con las mismas formalidades establecidas para el recurso de apelación, y se concederá el término siempre de 10 días a la parte contraria para que conteste. En el artículo 552 nos habla de la notificación a la parte apelada de la admisión del recurso. O sea, se le va a notificar a la parte apelada que fue admitido el recurso. La autoridad judicial admite el recurso de apelación, notifica a la parte apelada para que en el plazo de 10 días presente escrito de contestación de agravio. En caso que los apelados sean varios, entonces el plazo comienza a correr a partir de la notificación de cada uno de ellos. Después tenemos la contestación de agravio y adopción a la apelación. Entonces, el escrito de contestación de agravio deberá también ajustarse al contenido del escrito de interposición. Es decir, si usted interpuso la apelación, también la otra persona que está contestando los agravios de esa apelación tiene que ajustarse al escrito de interposición. Y la parte apelada también podrá exponer las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existente. En el mismo escrito, la parte apelada puede adherirse a la apelación, para lo cual expresará los correspondientes agravios, con las mismas formalidades establecidas para el recurso de apelación, y se concederá el término siempre de 10 días a la parte contraria para que lo... Después viene, ya está interpuesto el recurso de apelación, ya se le mandó a notificar, entonces a la parte contraria para que se oponga, y después viene entonces el escrito de personamiento. La parte apelada, dentro del plazo concedido para personarse, también podrá exponer ante el juzgado o tribunal respectivo las causas de inadmisibilidad del recurso que él considere que existe. El artículo 556 nos habla sobre la resolución sobre la inadmisibilidad del recurso por el tribunal de segunda instancia. Una vez que llegó el expediente y se personaron las partes, entonces el juzgado o tribunal debe decidir en los 5 días siguientes sobre las causas de inadmisión, es decir, si admite o no el recurso de apelación. Cuando se rechaza la inadmisión, en el mismo auto se procederá a convocar a la audiencia en su caso. El auto que declara la inadmisión del recurso dejará firme la resolución recurrida, imponiendo las costas a la parte recurrente y ordenando la devolución de las actuaciones al juzgado. Es decir, el expediente regresa al juzgado de origen, ¿verdad? Y dicho auto que dictó el recurso, el tribunal de apelación es irregular, no puede apelar. En el artículo 561 nos habla del recurso contra la sentencia dictada en segunda instancia. Contra la sentencia dictada en segunda instancia, en cualquier tipo de proceso, las partes y los terceros podrán interponer el recurso de casación con arreglo a lo establecido en el Código Procesal. Ahora entramos a ver el recurso de casación. Si la sentencia de segunda instancia también nos causa agravio, podemos recurrir de casación. Y dice el artículo 562, motivos del recurso de casación. El recurso de casación podrá fundamentarse en la infracción de normas que establecen derechos fundamentales reconocidos en la Constitución política. Es decir, usted puede interponer un recurso de casación cuando se están viendo violentados derechos fundamentales que están reconocidos en nuestra Constitución política, ¿verdad? Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la comunicación, libertad de prensa. El recurso de casación también puede fundamentarse cuando está en una, es decir, está en una infracción de normas de orden procesal que puede regular, por ejemplo, la jurisdicción, la competencia objetiva, funcional y territorial cuando venga determinada por normas imperativas y la adecuación de procedimientos. Es decir, pueden haber y están violando la norma de orden procesal porque tal vez el juez no está dentro de su jurisdicción, el juez no es competente, hay una funcionalidad y territorial cuando venga determinada por normas imperativas. Los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad absoluta o produjera indefensión, y la forma y contenido de la sentencia.
estamos hablando de actos y garantías procesales cuando su infracción supone la nulidad absoluta. Aquí estamos viendo de que la infracción de estos actos procesales está produciendo nulidad absoluta. Entonces, también podrá fundamentarse en la infracción de normas sustantivas aplicables para la resolución del objeto del proceso. Se entiende por infracción de norma la violación, la interpretación errónea, la aplicación indebida de una norma. Solo serán recurribles en casación entonces los autos que ponen término al proceso y hagan imposible su continuación y las sentencias dictadas en segunda instancia en los siguientes casos. Por ejemplo, conforme la cuantía fijada en la Corte Suprema de Justicia, cuando la cuantía fuera inestimable, ¿verdad? Entonces puedes recurrir de casación. Cuando la resolución del recurso presente interés casacional, independientemente de la cuantía. El interés casacional tendrá por finalidad la unificación y jurisprudencial, ¿verdad? Pero estamos hablando de que el recurso, cuando la resolución del recurso presente interés. ¿Y cuándo presenta entonces el recurso interés casacional? Bueno, cuando la sentencia recurrida, dictada por una jueza o juez de distrito o tribunal de apelación, se oponga a la doctrina, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia recurrida, entonces, dictada por una jueza o juez de distrito, también resuelve cuestiones sobre las que existe contradicción con lo resuelto por otro juzgado. Es decir, un juez puede fallar de una manera y está en contradicción con la forma en cómo falló otro juez de la misma categoría de él. Las sentencias recurridas dictadas también por un tribunal de apelaciones, cuando se contradiga por lo resuelto con otro, es decir, cuando hay contradicción en lo que dice un tribunal de apelación, por ejemplo el de Masaya, con el de Managua. El artículo 564 nos dice de que la legitimación para interponer el recurso solo podrá interponerse por la parte o por un tercero que está agraviado por la resolución, es decir, la resolución le causa agravio, le causa un perjuicio. Entonces, no podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado, ni se adhirió a la apelación de la contraparte cuando la del tribunal de segunda instancia haya confirmado aquella. Vamos a ver la competencia. ¿Quiénes son competentes para conocer del recurso de casación? Sencillo, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Dicho recurso se interpone dentro de los 20 días siguientes al de la notificación y pasado dicho término sin haberlo interpuesto, la sentencia quedará firme. Es decir, tenés 20 días para interponer. En el escrito de interposición del recurso, ¿qué es lo que vas a expresar? Uno, los agravios que te causa la resolución recurrida, ¿verdad? Los motivos del... en el orden fijado en los motivos del recurso de casación, debiendo contener una exposición sucinta de la infracción legal. Es decir, vas a citar un hecho, 2 hechos, 3 hechos, 4 hechos, que son los que te están causando, ¿verdad? Haces una exposición sucinta de la infracción que se está cometiendo. Y en caso, y las sentencias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial contradictoria en que se funde el interés casacional. Porque tenés que fundamentar, tenés que sustanciar con base legal, ¿verdad? Las sentencias que ponen de manifiesto la doctrina jurisprudencial contradictoria en que se funde el interés casacional. En el artículo 568 nos habla de la admisión a trámite del recurso de casación. Una vez interpuesto el recurso de casación, el juzgado tribunal de apelación lo admite mediante auto dictando dentro de los 10 días siguientes. Esta resolución decíamos que es irrecurrible. El juzgado tribunal mandará corregir los defectos o faltas subsanables del contenido de alcance meramente formales en un plazo de 5 días. Manda a subsanar los errores, transcurridos los cuales dictará resolución sobre la admisión del recurso. Después de estos 5 días, entonces en un auto va a decir si admite o no el recurso. Si no subsana, por ejemplo, los defectos o falta en dicho plazo, en estos 5 días se declara inadmisible el recurso. Mediante resolución fundada, quedando firme la sentencia recurrida y devolverá el expediente a su lugar de origen. El auto de inadmisión
será especialmente motivado y declarará la firmeza de la resolución recurrida e impondrá las costas a la parte recurrente y ordenará la devolución de las actuaciones cuando corresponda. Esta resolución podrá ser objeto del recurso por denegatoria de la admisión. Es decir, si no te admiten el recurso de casación, puedes recurrir lo que nosotros conocíamos antes como recurso de hecho. Ahora se llama recurso por denegatoria de la admisión, ¿verdad? Conforme lo previsto en el Código Procesal Civil. Después vamos a ver la remisión del expediente. Una vez que el juzgado tribunal, dentro de los 3 días siguientes de vencido el plazo para contestar agravio, remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia, concediéndole a las partes el plazo de 5 días para que se personen, entonces ellos presentan un escrito de personamiento. La parte recurrida dentro del plazo concedido para personarse ante el superior también puede exponer las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existente. Luego tenemos en el artículo 572 la resolución sobre la admisión de la Corte Suprema de Justicia. Una vez que se recibe el expediente y están personadas las partes, entonces la Sala de lo Civil de la Corte debe decidir en los 10 días siguientes sobre si se admite o no el recurso, ¿verdad? Que ha sido alegado por las partes recurridas. Cuando se rechaza la inadmisión en el mismo auto, se procede a convocar a la audiencia. En su caso, el auto por el que se declara la admisión o inadmisión del recurso no admite ningún recurso. El auto de inadmisión será especialmente motivado y declarará la firmeza de la resolución recurrida, imponiendo las costas a la parte recurrente y ordenando la devolución de las actuaciones. Esto es en el caso de que no fue admitido. El auto de inadmisión será especialmente motivado y declara la firmeza de la resolución recurrida, imponiendo las costas a la parte recurrente y ordenando la devolución de las actuaciones al juzgado tribunal. Ahora vamos a ver el otro recurso. Ya mirábamos el recurso de reposición, el de apelación, el de casación. Vamos a ver el recurso por denegatoria de la admisión. Este recurso se puede utilizar cuando no se te admite el recurso de apelación o no se te admite el recurso de casación. Entonces dice el artículo 578, el recurso por denegatoria de admisión tiene por objeto el examen del auto que deniega la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación. En el artículo 579 nos habla sobre la solicitud de copia certificada. Denegado el recurso de apelación, entonces se pedirá a la parte recurrente dentro del tercer día de notificado fotocopia a sus costas del auto, sentencia impugnada y su notificación del escrito de interposición del recurso de apelación y negativa del recurso con su notificación debidamente razonada por secretaría. En el caso de la denegatoria de la admisión del recurso de casación, vas a acompañar la fotocopia del auto o sentencia impugnada del juzgado tribunal de apelación, su notificación, también fotocopia del escrito de interposición del recurso y del auto denegatoria y su notificación debiendo razonada por secretaría. La autoridad judicial debe expedir y entregar dentro de los 3 días las copias certificadas a las que se refiere el párrafo anterior y no podrá denegarlas bajo ningún pretexto. Una vez razonada por secretaría las copias, entonces se pone en conocimiento al recurrente mediante auto para que en el término de 10 días las retire. Si la parte no lo hiciere, se tendrá por desistido el recurso, ordenando el cierre y archivo de la diligencia. La competencia. Será competente para conocer del recurso por denegatoria de la admisión el juzgado o tribunal que debiera resolver el recurso de apelación cuya interposición se haya denegado y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en caso de denegatoria del recurso de casación. ¿Cuáles son los requisitos? El recurso por denegatoria de admisión se interpone ante el órgano competente para conocerlo. Bueno, por escrito, con las formalidades que se establecen para la demanda y en los 10 días siguientes a la entrega de la copia razonada. El artículo 582 nos habla del contenido del escrito del recurso por denegatoria. El escrito del recurso por denegatoria debe de contener, 1, una relación sucinta de los hechos, identificación de la resolución recurrida y fecha de la notificación, fecha de la interposición del recurso de derecho, identificación del auto denegatorio y fecha de su notificación, los fundamentos por los cuales la parte recurrente estima que el recurso debió ser admitido. Tienes que fundamentar, ¿verdad?, tus razones. Solicitud de admisión al
trámite del recurso interpuesto y relación de los documentos anexos que acompañan. Ahora entramos a ver otro recurso, que es la impugnatoria de rescisión de la sentencia firme. La improcedencia de la rescisión. Si la sentencia que se pretende impugnar fue notificada al rebelde personalmente, no procede la acción de impugnación de la rescisión y solo podrá utilizar contra aquellas los recursos de apelación y casación cuando procedan si lo interpone dentro del plazo legal. Si lo interpone extemporáneamente, se le cae el recurso de apelación o de casación, ¿verdad? Los mismos recursos podrá utilizar la parte demandada, rebelde, que haya sido notificado por cédula o por edicto, si lo interpone dentro del plazo legal. Causas para la rescisión de la sentencia firme dictada, que no es porque yo no estuve presente en el juicio, no se me notificó, ¿verdad? Sino que fue declarado rebelde. Hay un procedimiento para que pueda operar el recurso de la rescisión de la sentencia firme. La parte demandada que haya permanecido constantemente en rebeldía, por ejemplo, puede pretender la rescisión de la sentencia firme, dictada en primera o segunda instancia en los casos siguientes. 1. Porque hubo caso fortuito de fuerza mayor, interrumpida, que le haya impedido pues comparecer en el momento, aunque haya tenido conocimiento del proceso por haberse notificado en forma. Otra razón es por desconocimiento de la demanda y el proceso, ya sea porque no llegó a su poder la notificación por causa que no le sea imputable, o porque haya comunicado por edictos que no haya estado en el país, justificando que no pudo tener acceso a los medios en donde se difundió y se publicó la comunicación. Competencia. La competencia para conocer, ¿verdad?, de la pretensión de rescisión de la sentencia firme corresponde a quién? A la sala civil del Tribunal de Apelación de la circunscripción del lugar donde se hubiera seguido el proceso en primera instancia. El plazo para interponerlo se procede a la rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía cuando la solicitud se haga dentro de 3 meses contados desde el día al de la notificación de la sentencia. Es decir, una vez que dictó sentencia el tribunal, entonces tenés que dejar pasar 3 meses, tenés 3 meses después de que se dictó sentencia para poder entonces proceder a la rescisión de la sentencia firme, ¿ya? Ahora, la notificación de la sentencia por cédula o por edicto, si no se utilizaron los recursos ordinarios, este plazo podrá prolongarse. Si subsiste el caso, por ejemplo, fortuito o la fuerza mayor, que hubiera impedido pues que el rebelde compareciera para que se sobrepese el plazo de 12 meses. Estamos siempre dentro del recurso de la impugnatoria de rescisión de la sentencia firme. Los efectos de la decisión y recursos. Si la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelación estima procedente la pretensión, declara la rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía, ordena se reabra el proceso anterior, conservándose la demanda original, a efecto de conceder nueva audiencia solicitada por el que fue declarado rebelde, y librará certificación del fallo para agregarla en el proceso anterior, devolviendo entonces el expediente al juzgado de origen en los términos de 5 días sin imposición de costas. No hay costas, ¿verdad?, para esta persona, aunque estuvo en rebeldía. Si se desestimara la pretensión, se declara sin lugar la rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía, en cuyo caso se impondrán costas a la parte demandante. Aquí sí, si se desestima este recurso. Contra la sentencia que dicta la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones no se dará recurso alguno. Muchas gracias, jóvenes. Eso es todo. Hemos visto todo lo que contiene nuestro Código Procesal Civil nicaragüense en relación a todos los recursos que nos ofrece para que los pongamos en práctica y los podamos utilizar cuando nosotros estemos llevando nuestros juicios, ¿verdad?, en los juzgados. Muchas gracias por su atención.